quieres gobernar Veracruz, un estado tan entrañable para la nación entera, pero con problemas tan complejos como los que está viviendo actualmente? Porque soy hombre de reto, Ricardo. A mí nada me han regalado. Desde que era yo dirigente estudiantil, todo he tenido que enfrentar, he tenido que saltar. Mi vida política misma, con mi propio partido, con gobiernos de mi propio partido en Veracruz, me ha sido muy difícil crecer. Soy un hombre de retos y sé que gobernar Veracruz en sí es un reto, en un sexenio completo, pero con 2 años es doble o triple, y en las circunstancias que está es mucho mayor. Conozco los problemas del Estado, Ricardo, y sé cómo resolverlos. Por eso quiero gobernar Veracruz en este momento, para detener su caída, para poner orden y para sentar las bases de lo que debe ser Veracruz. Quiero gobernar Veracruz porque soy un veracruzano que nació acá, mis padres nacieron también acá, mis hijos nacieron aquí, yo me voy a quedar aquí para toda la vida y quiero que Veracruz marche por otro rumbo. Veo un Veracruz en franco proceso de deterioro, en situación de emergencia, no es exagerar, está en situación de emergencia en seguridad, en salud, en educación, emergencia financiera, en manejo de los recursos. Un Estado que se encuentra todos los días en las páginas negras nacionales e internacionales de la prensa, de la radio, de la televisión. Y a mí como veracruzano me mueve el tratar de cambiar esta situación, el hacer un esfuerzo para cambiar. Y porque creo tener la experiencia, creo tener la fuerza para gobernar Veracruz. A estas alturas de la campaña, con tus propias convicciones, con tu experiencia, pero también con las inquietudes que has recogido entre los veracruzanos, ¿tienes claros cuáles son los principales desafíos para librar este trance y volver a empujar a Veracruz hacia el desarrollo económico y social que en tu opinión le corresponda? ¿Y qué harías pues para superar estos desafíos? Primero hay que partir de la base, Ricardo, del diagnóstico de Veracruz. Veracruz está en situación realmente de desastre. Es un desastre financiero donde el gobierno del Estado debe más de 100,000 millones, está comprometido más del 70% de las participaciones federales. Un desastre social, hay más de 60% de veracruzanos en situación de pobreza y cada día, todos los días del año, se incorporan 675 personas más a las filas de la pobreza. En los últimos 3 años de Duarte, 500,000 de veracruzanos de pobres más. En materia de seguridad pública, somos uno de los estados que tiene mayor incidencia criminal y que más rápido está creciendo la incidencia criminal, sobre todo de delitos tan graves como secuestro, como desaparición forzada de personas, como homicidio. Ya no se habla de robo a casa habitación, comercio, extorsión, que es pan nuestro de cada día. Hay una complicidad entre la policía y la delincuencia organizada que yo he denunciado durante muchos años. Son 3 fundamentalmente. Es el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Vamos por partes, si te parece, el desempleo que piensas hacer. Bueno, yo ya hice un compromiso desde el primer minuto de mi campaña, Ricardo, de generar 91,000 nuevos empleos en Veracruz. Y les he dicho cómo. Les he dicho que voy a generar una política para estimular la inversión en Veracruz. Voy a hacer de Veracruz el estado más atractivo para los inversionistas. Ahora, ¿cuál es el segundo desafío? La inseguridad. La inseguridad es terrible en Veracruz. No quisiera yo llegar a los niveles de Michoacán para que venga la Gendarmería Nacional a Veracruz. Yo me he comprometido a que el primer día de mi gobierno, cuando esté rindiendo protesta como gobernador, esté entrando en ese momento la Gendarmería Nacional a Pánuco, a Las Chuapas, a Córdoba, a la zona conurbada, a todo el estado. Pero al mismo tiempo, Ricardo, vamos a depurar las policías que tenemos. Hemos tenido 2 temas terribles recientemente, Tierra Blanca y Papantla, que tienen que ver con nuestros policías. Bueno, vamos a depurarlos. No todos los policías veracruzanos son malos, tenemos buenos policías que han dado la cara y la vida por nosotros. Ahí los vamos a estimular. ¿Cuál es el tercer desafío? La corrupción, lo mencionaste. El no combatirlo tiene el mayor costo. En Veracruz lo hemos pagado, lo estamos pagando en este momento todavía. Yo me he comprometido con la ciudad veracruzana que aquel funcionario al que le podamos demostrar hechos de corrupción tendrá que ir a la cárcel. Quien fuere, aunque sea de tu partido. El que sea, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga. Adicionalmente, no quiero yo funcionarios ricos en la cárcel. Todo lo que haya robado, hasta el último peso, se los vamos a decomisar.
Ahora, hablando de el proceso electoral, hablando de la campaña, esta es una campaña que ha llamado la atención a nivel nacional por muchas razones. Es una campaña atípica por los concurrentes, por la circunstancia, por el periodo, por el que se disputa la gubernatura, en fin. Pero es una campaña también terriblemente disputada, sobre todo entre ti y el candidato del PAN, tu primo, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Es una campaña necesariamente sucia, una guerra sucia entre ustedes? De mi parte no la ha habido. Quiero decirte, Ricardo, que yo inicié con la propuesta y Miguel empezó con las agresiones. Yo lo único que hice en la pre-campaña, que aquí dura 40 días, fue responder presentando mi 3 de 3, mi declaración patrimonial, la de mi esposa, la de mis hijos. Y lo que hice fue exigir que Miguel Ángel hiciera lo mismo, también de su esposa y también de sus hijos. Y no lo ha hecho, no la ha presentado. Yo presenté incluso ante una reunión de cerca de 3,000 veracruzanos con un proyector contra la pared las fotos de esta casa que estás viendo. Aquí es donde vivo, esta es mi casa que compré con crédito hipotecario. Y ahí presenté hasta las tarjetas de crédito de mi esposa y ante una notaria pública. Lo único que le mandé a Miguel es que hiciera lo mismo. Yo le preguntaba que qué ocultaba, que por qué no la presentaba. No ha habido mayor agresión. Y en el debate, bueno, si ves el debate que tuvimos el lunes pasado, lo pueden ver en YouTube. Ahí el que empezó con la agresión fue Miguel. Lo único que hice fue responder. Guerra sucia de mi parte no hay. Además, Miguel, que no se queje de guerra sucia. La verdad no es guerra sucia. No hay una elección cerradísima, por el contrario. Contra todo lo que dicen, es una elección en la que tenemos un margen importantísimo de ventaja. Y eso es lo que tiene preocupado el PRI. Aquí te muestro algunas encuestas. Por ejemplo, esta de Verum, 47-34. 47 la alianza nuestra, 34 el PRI. Esta otra de Líbano Sáenz, que trabaja para el PRI, nos da 8 puntos de ventaja. Esta del Mundo de Córdoba nos da 11 puntos de ventaja. Esta otra de Botia nos da 10 puntos de ventaja. Y así todas las que quieras ver. Esta de Ulises Beltrán nos da 9 de ventaja. Esta de Rodrigo de la Cera nos da 12 de ventaja. Eso es lo que está pasando. En el tema de la guerra sucia, nosotros no hemos hecho guerra sucia, absolutamente. Yo tomé la decisión desde el primer día de campaña de presentar propuestas y aquí están mis propuestas. ¿Por qué, finalmente, a reserva de que este espacio se quede abierto, por qué frente a tus adversarios en esta contienda, tú consideras que eres la mejor opción, la mejor alternativa para gobernar Veracruz, y por qué también en consecuencia le estarías pidiendo su voto en tu favor a los veracruzanos? Primero, porque me salí del sistema, porque yo no formo parte del sistema corrupto que gobierna Veracruz desde hace más de 12 años. Segundo, porque soy el único que tiene la experiencia necesaria para gobernar Veracruz. Hablemos de seguridad pública. Soy el único que ha manejado la seguridad pública en Veracruz durante más de 5 años y Veracruz vivió seguro. Fui subsecretario federal de Seguridad Pública y las cosas salieron muy bien. Fui secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también. Fui director del ISSSTE y proporcioné servicios de salud a más de 11 millones de mexicanos, salud de excelencia, con medicamentos, con buenas clínicas, con buenos médicos, porque administré eficiente y honestamente los recursos. Quiero ser el mejor también porque tengo el apoyo de las 2 mejores organizaciones políticas de Veracruz y de las 2 mejores del país, del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y muchos miles de veracruzanos y veracruzanos del PRI y de otros partidos han venido a sumarse a nosotros. Por eso creo que soy la mejor opción. Creo que soy la mejor opción para este 5 de junio porque soy honesto, porque tengo preparación, porque tengo experiencia y porque soy de palabra. Soy honesto porque no tengo nada que ocultar, no tengo ninguna riqueza que ocultar, ni la mía, ni de mi esposa, ni de mis hijas. Tengo preparación, soy abogado por la Universidad Veracruzana y he tenido la oportunidad de ser becario para estudiar en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia y en Holanda. Tengo experiencia porque tengo 37 años en el servicio público. Y tengo palabra porque cuando la doy, la cumplo. Por eso creo que este 5 de junio el voto nos debe favorecer. La gente debe escoger entre quien ha demostrado ser honesto y quien no lo ha podido hacer.
quien cuando ha sido funcionario ha sido eficaz y ha sido eficiente, y quien ha quebrado instituciones como el ISSSTE. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora, a reserva de que este espacio se queda abierto y los otros que tenemos a nuestro cargo también? Agradecerte la oportunidad, te pido la sigas dando en las fechas futuras. Esta es una campaña muy corta, ya nos quedan 45 días, que me permita seguirlo informando a la gente de todo el país y desde luego en particular a los veracruzanos a lo que nos estamos comprometiendo para que cuando sea gobernador me vuelvas a entrevistar y veas que estoy cumpliendo, Ricardo. Gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio siempre, yo creo que también los políticos lo deben de apreciar, la confianza, ¿no? Así es. La confianza. Absoluta. Gracias también por su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo a Héctor Yunes, candidato al gobierno de Veracruz. Gracias y hasta entonces.